Muy buenas tardes a todos, espero que estén teniendo un buen día, aunque hoy creo que de verdad es muy buenos días, es bastante temprano ahora mismo. En el día de hoy ando con Arnaldo, que vamos a ir a Cat Care porque creo que le vamos a hacer fender rolling al Cobra. Realmente todo depende del título de este video. Si el título de este video dice fender rolling al Cobra, pues en ese caso eso es lo que vamos a hacer en el día de hoy. Si el título de este video no dice eso, pues realmente yo no sé qué voy a hacer en el día de hoy. El plan es que le voy a hacer fender rolling específicamente en el lado del pasajero, atrás, porque como le monté spacers de media pulgada, la goma está guayando con el fender, el cual en el lado del chofer, el dueño anterior le había hecho fender rolling, y se me hace bien raro porque cuando yo compré el carro creo que tenía gomas 315, me recuerdo tenía unas Mickey Thompson, y es bien raro entonces que nunca le habían hecho el fender rolling en el otro lado. Por lo tanto, pues tengo que hacérselo para que no pare de guayar. Por si vieron el video del guiando el Cobra, se escucha cuando guaya. No he guiado el Cobra realmente, excepto en ese video y el día que le monté los spacers, porque obviamente no me interesa chavar la goma. Pero este lado tiene. De todos modos, dependiendo de cómo quede aquel lado, pues lo más seguro también pida que como que cuadremos este lado para que quede a lo mejor. Pero en este lado no guaya, es en el lado del pasajero. Por lo tanto, para no coger más tiempo y no llegar más tarde, me voy a ir y vamos a ver cómo va el día de hoy. Pues la cosa que yo estaba pensando originalmente, yo había visto que si tú metes el tubo y le das con el tubo, sí. Pero el problema es que yo creo, corrígeme, que para hacerlo con el tubo la goma tiene que estar adentro del fender. Correcto. Porque estaba saliéndose demasiado, si yo lo llego a hacer, voy a levantar todo esto. Lo que le llaman que la goma sea más pequeña que el mismo aro. Ok. Exacto, para que entonces quede adentro. Y qué raro está esto, ¿verdad? Mira que está levantado aquí. Eso, ellos intentaron en algún momento hacer algo con ese panel ahí. Qué raro. Qué cool la cosita esta, mano. Por eso yo dije, tú sabes que, y da la casualidad que les pregunté a ustedes y de repente Luis me lo dijo, nosotros tenemos la pieza esa, y yo, coño, mano, qué bueno. No, aunque yo vine aquí ready para que buscaran un tubo y un martillo, yo estaba preparado. Sí, de verdad, yo estaba preparado mentalmente. Pero entonces, ok, cuéntanos. Coges la pistola de calor, metes un poquito de calor al fender, eso va apretado ahí obviamente para que caiga en su lugar, y simplemente tú haces el trabajo de pasarlo. Ok, es bastante straightforward. ¿Para qué es eso? Para que centralice bien la... Ah, ok, qué cool. Sí, es más ingenioso de lo que parece a primera instancia. Twenty minutes later. La realidad es que es mejor irme a la segura, no voy a joder una muy buena goma o que se me explote una goma por simplemente quererse mejor, verse mejor. Exacto. Ya suficiente tengo con que el carro está levantado al frente y eso me molesta. ¿De verdad? Sí. Sí, pues no le puedo tomar fotos lindas al carro, mano. Le tomo fotos al carro y lo único que veo es la parte del frente todo levantado. Sí, digo, yo sé que el carro tiene power, hace un wheelie, tú sabes. Es el único carro que quieto hace un wheelie, tú sabes, pero es mucho, mano. Para el carajo, vamos a quitar los spacers y después simplemente esta parte se trabaja en la próxima fase. Ajá. De todos modos, gracias. Intentamos, algo es algo. Bueno, mi gente, desafortunadamente les tengo malas noticias, y es que no pudimos hacer el fender rolling. Como ven, también tuve que quitar el spacer de media pulgada porque confirmé una sospecha que llevo teniendo desde que compré el carro hace 2 años ya. ¿Hace 2 años? Sí, hace 2 años.
Cuando yo compré el carro, yo hice mi asignación. Yo busqué los Carfax del carro para verificar si tenía algún accidente o algo. Y en el Carfax salía limpio, salía que no tenía ningún accidente. Y obviamente cuando yo tenía una sospecha realmente de que el carro había tenido algún nivel de choque o de cantazo. Y era por varios detalles, tú sabes. Si han visto los videos que he hecho de cosas que uno puede buscar en estos Mustangs para saber si han tenido accidentes o no. Antes de comprarlo, yo creo que he hecho varios videos sobre el tema. Pues varias de las cosas que yo veía y había visto me daban a sentir de que el carro le habían dado un cantazo específicamente por este área. ¿Cómo le dieron el cantazo? No sé. Pero de todos modos, obviamente el Carfax decía que no tenía ningún cantazo. Y obviamente cuando compré el carro, el cual lo compré demasiado de bien, a demasiado buen precio, que yo dije si tiene el cantazo o no, que rayo a mí me importa. El carro estaba guiando y se manejaba de lo más bien, y obviamente nosotros lo verificamos por debajo que todo estuviese derechito y estaba de lo más bien. Pero habían cosas que me daban a entender que podía tener un cantazo. Por ejemplo, si miran aquí la tapa de gasolina, van a ver, disculpe que está sucio, pero van a ver que esto, aquí no hay ningún tipo de conexión. Como que obviamente tú tienes la tapa, sacas la tapa y ves, aquí se nota que está donde va el tubo, pero ves que está todo bien alineado con sus tornillos y eso. Obviamente esta es Sally 2004, pero entonces cuando tú vas acá al Cobra, en el Cobra todo esto está fuera de lugar y está pegado con lo que parecía ser epoxi. ¿Qué sucede? Esa fue la primera cosa que yo me quedé como que eso está bien raro. Pero sin incluir que, si se recuerdan, esta gomita le faltaba. Ya habían detallitos cuando compré el carro que me hacían a mí sospechar de que había pasado algo aquí. Y obviamente, si se recuerdan, cuando yo cambié este farol, encontré y me percaté de esto también. Si se percatan, aquí falta un canto del baúl, pero esto no necesariamente es un choque, esto puede haber sido con el tiempo. Pero hay detallitos que yo había visto, y cuando también cambié las bombas de gasolina que tuve debajo del carro y verifiqué la manga de gasolina, muchas cosas estaban en el lugar que era, pero no parecía que se habían, como que alguien las había puesto ahí o las habían sacado y puesto mal. Entonces otra cosa es, obviamente, si han visto, por eso es que el sensor de la tapa de gasolina a veces prende, a veces no. Como que a veces registra que está cerrada, a veces no registra. Muchas veces yo sospechaba que le habían dado un cantazo, pero por más que se lo llevé a ojalateros y eso, y me decían, mira, el carro está de lo más perfectamente, tiro otro, no parece haber sido chocado. Pero yo siempre he tenido esa espinilla de que sí fue chocado en este área aquí. Entonces ahora lo confirmamos, porque con el fender rolling el panel empezó a doblar perfectamente, pero aquí en el medio no quería doblar. Y cuando Axel se metió debajo y verificó, obviamente los paneles tienen unas soldaduras en ciertos puntos que agarra este panel con el panel de debajo por dentro, que es obviamente lo que te cuida todo esto. No estamos hablando de los plásticos, estamos hablando del panel interior de metal. ¿Qué pasa? En esa parte le falta la soldadura. En este lado del chofer tiene la soldadura, por eso es que este lado sí tiene el fender rolling sin ningún problema. Pero en aquel lado, esa soldadura, al no tenerla, el panel de metal que está debajo de este sobresale a este. Cuando intentan de doblar esto, este metal no tiene, como quien dice, lo que le da el doblez. El otro panel lo empuja para afuera y no dejaba que cuadrara. Cuando vinieron los otros jalateros que veían a Axel peleando con el canto y se metieron debajo y miraron todo bien, encontraron que faltaban soldaduras aquí, acá, que supuestamente esta parte tampoco está soldada y está aguantada con este tornillo. Que me dijeron, este carro alguien traqueteó con esto. Obviamente ellos no pueden saber hasta qué nivel, porque obviamente no van a quitar el guardalodo y toda la madre, el cubrefalta, whatever, de plástico. Pero obviamente ellos me dijeron, mira, hay que trepar el carro y mirar todo bien. Y pues realmente, número uno, ellos no tenían planeado eso hoy era algo tan fácil como hacer fender rolling y ya, que iba a ser, era súper rápido. Pero desafortunadamente, como la cosa se complicó, yo les dije, no se preocupen, vamos a solucionar esto lo más rápido posible. Quita el spacer y volvemos a la normalidad. Desafortunadamente no tengo ¿cómo te digo? El flush, no está tan flush como estaba antes.
Pero lo importante es que no estoy guayando ahora mismo, porque obviamente yo no quiero chavar esta goma, el cual, si se fijan, ya tenía un par de cantacitos por culpa del guardalodo. Desafortunadamente, pues obviamente la goma más importante, específicamente siendo aro nuevo, goma nueva. Pero desafortunadamente, pues confirmamos hoy, en el día de hoy, que sí, que este carro se nota que le tienen que haber dado un cantazo. Y no sé cómo lo arreglaron. Obviamente lo arreglaron muy bien, porque por más que la gente lo mira por fuera no se ve nada, excepto obviamente, como te digo, lo de la tapa de gasolina y una que otra cosa escondida. Pero obviamente al principio, como mis intenciones eran vender el carro, y también si llegan estando en el canal desde el principio y llegaron a ver el video de cuando les enseñé el carro por primera vez, pueden ver que habían un montón de cosas que yo tenía que arreglar. Obviamente al principio, los primeros meses, hice un montón de cosas. Antes de empezar el canal yo cambié un montón de cosas en el carro, y con todo eso lo que me faltaba fue cuando empecé el canal. Por lo tanto, realmente, como al principio mi intención era arreglarlo y venderlo, pues realmente mientras el carro estuviera perfecto, original, no tenía ningún problema. Obviamente no había planes de cambiar aro, ni de cambiar interiores, ni de hacer muchas cosas, ni siquiera de cambiarle los focos y ponerle los focos estos de Cobra 2001. Por lo tanto, ahora que pues obviamente me estoy quedando con el carro y he decidido empezar a modificarlo, es que entonces uno empieza a encontrar todos los yuyos y todas las porquerías que los dueños anteriores hicieron, o que a veces no eran ni los dueños anteriores, eran simplemente a los mecánicos puercos que se los llevaban, o a la gente puerca que se los llevaba y que bregaba con los carros. Desafortunadamente, pues uno tiene que pagar por las acciones de ellos. Pero pues debido a eso no se puede hacer el fender rolling, pero de todos modos, pues obviamente el carro está perfectamente bien y todo lo otro, y obviamente sigue guiando y corriendo de lo más bien. Simplemente que pues no va a tener ese look estético que yo estaba buscando, pero de todos modos tengo que bregar con este gap al frente, que he llegado a la conclusión de que quizás la razón por la cual está tan alto al frente es porque los sprints de atrás, al ya ser viejos, no tienen la fuerza para como que balancear bien el carro. Entonces lo que termina pasando es que el sprint de atrás, al ser tan suave, se hace así, y el sprint del frente, al ser más nuevo, lo levanta. Quizás si yo le pongo los sprints nuevos atrás también, entonces él como que se balancee. Pero realmente no tengo ganas de hacer eso. ¿Por qué no? Quizás lo haga en un futuro, pero no tengo ganas de hacerlo. Yo no creo que lo haga. Pero realmente me da gracia, porque obviamente cuando empecé este video fue con la idea de que no sé qué va a pasar. Pues sí, no sé, como que la espinilla me decía de que no iba a ser tan fácil, como que nunca las cosas son tan fáciles como uno piensa que van a ser. No me quita el sueño, porque da la casualidad que en la próxima fase hay algo que se va a encargar de ese problema. Del problema del guardalodo y del fender rolling y de que la goma guaya y todo eso. En la próxima fase ya yo tengo algo preparado para la próxima fase que se va a encargar de ese problema. Realmente no me preocupa tanto, porque ya de casualidad tenía la solución para el problema. Y tú sabes, no hay mal que por bien no venga. Y aunque odio el refrán, pero es muy bueno. Pero la realidad es que como que sí, esa es una de las dilemas de tener a veces tantos carros, que es como que una cosa que quieres hacer aquí sale mal, este se complica, aquel se complica, tienes que esperar por aquel, esperar por este, esperar por aquel, esperar por algo, tú sabes. Y desafortunadamente pues yo no tengo las herramientas para hacerlo todo. Si los tuviera, pues a lo mejor estaría haciéndolo. Pero obviamente, como les digo, para la próxima fase vienen un montón de cosas, y desafortunadamente en este momento la cosa está lenta por la maldita pandemia, donde tengo que estar esperando aquí por una persona, por otra persona, y desafortunadamente todo se me complica. Todavía no he podido ni siquiera rapear el splitter del Shelby, porque la gente no tiene tiempo, la gente, y todavía no he podido retunear el crossfire porque no tiene tiempo la gente, y la taxi estoy esperando unas piezas que mandé a hacer, pero no tiene tiempo la gente. Realmente es como que es frustrante cuando uno por fin estás empezando a hacer algo. Es como que por fin llevo el carro para hacer el fender rolling y no se puede. Realmente como que es frustrante, pero ¿qué voy a hacer? Pues esperar, no tengo de otra. Realmente no puedo hacer nada sobre el tema. Por lo tanto es cuestión de esperar con paciencia, y que a la corta que a la larga se dé. Realmente pues no hay más nada. Si uno se frustrase y uno se quitase de todo lo que está haciendo porque una cosita sale mal, o porque varias cosas salen mal, pues cuando vienes a ver nadie hace nada. Lo voy a hacer anyway, para adelante. Eso es lo único que les puedo decir. Por lo tanto, con eso lo voy a dejar. Me disculpo a lo mejor por ese nivel de lentitud en las cosas moviéndose, pero como les digo, desafortunadamente esta pandemia nos está jodiendo a todos. Y obviamente pues todo se atrasa, y se me han atrasado un montón de cosas por culpa de la pandemia.
Pero, ¿qué voy a hacer? Pues, la gente no usa mascarilla y no hacen las cosas bien y se joda. Por lo tanto, con eso lo voy a dejar. Como siempre, gracias por ver y nos vemos la próxima.